Vamos a ver, les comparto diapositiva. Esta es la contraseña. Permítame que no la he puesto todavía activa. Acá. Estamos a punto de ver el siglo XX en Honduras, es decir, cómo es la historia. Dice alguien. Ok, pero el compañero que hizo la consulta en privado, él le responde en público, y le lo digo para todos, no solamente para responderle a él. Saben que están en clases virtuales, deben asegurarse de tener los datos, y tener plan, tener wifi o lo que sea para conectarse, ¿verdad? Porque si no ponen en riesgo su asistencia. Y ahí yo no puedo hacer nada, porque ese es un requisito mínimo para estar en una clase virtual, ¿verdad? Yo no puedo ni arreglar el tema de la velocidad de su internet, ni si tienen o no tiene plan. Si matricularon la clase en virtual es porque tienen obviamente el equipo para poder estar conectados. Lo digo con todo el respeto y eh, con el mayor afán de que seamos conscientes, ¿verdad? De no venir a clase a decir, si me desconecto es porque se me van a acabar los datos. Hay que prepararse, ¿verdad? Uno sabe que va a clase virtual y uno sabe, hay que ver cuántos datos tengo. Hoy en día Tigo le permite a uno ver cuánto tiene de gigas disponibles, ¿verdad? Y hacer un estimado de cuánto gasto al día en una clase. En la pandemia creo que hice un cálculo que lo más que se va de estarnos conectado en una clase virtual de una hora, de 50 minutos, son alrededor de 500 megas. 500 megas creo que es lo que se gasta estando conectado. Por lo menos lo que yo he gastado conectando, obviamente, el Zoom desde la computadora, compartiendo desde el celular a la computadora, gasto 500 megas creo que por hora clase. Pues hay que elegir el mejor de los planes, ¿verdad? Para tener buen internet. La contraseña es la palabra Valle. Valle. Pues ahí, cierro el paréntesis de esa exhortación que les hago, pero seamos conscientes en ese sentido, ¿verdad? Lo mismo para pedir permisos, revisen por favor las razones únicas que la universidad puede dar permiso, ¿verdad? Porque si es que van de viaje, vienen de viaje, se les hizo tarde por salir de tal lugar a tal lugar, eso ya no es válido, ¿verdad? Yo puedo comprenderlo, que a todos se nos puede trazar el carro o lo que sea, pero no es una excusa válida para faltar a clase. Entonces, les pido esa conciencia nada más de reglamento para que no vaya a haber ninguna dificultad. Bien, con respecto al siglo XX en Honduras, ¿cómo está el tema de la escritura, de la historia? Lo primero que hay que decir es que hay algunos historiadores como Ángela Zúñiga, que es la que hizo este libro, Antología de Honduras. Ella hace una crítica, ¿verdad?, dentro de su libro al gobierno específicamente, porque hay que entender algo. La evolución de la historia o de la escritura de la historia en este país ha sido lenta, no por falta de información, sino porque realmente no hay un apoyo de parte del gobierno como tiene que ser. Ese es el principal problema. En principio, la historia que tenemos a nivel latinoamericano es una historia basada en una visión eurocéntrica, es decir, tomando en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente, la escuela positivista, ¿verdad? De los inventos y todo esto, el tema del materialismo también, marxista. Detrás de todo ello, pues hay una gran influencia, pues, de Europa en la visión americana de la historia. Eh, por eso es que van a ver que muchos historiadores van a hablar van a dar mucho énfasis al tema de la independencia, la libertad, la revolución y toda esta idea, ¿verdad? Comúnmente hay libros que tienen esa tendencia. Por lo cual, definir una historia puramente americana, ¿verdad? Y hondureña, es un tema bien, es un reto tremendo, ¿verdad? Hay que tomar muy en serio. Aparecen los primeros profesionales, pero de manera autodidacta. Es decir, ellos, por amor nada más a sus carreras humanísticas o porque les gusta el conocimiento del humano, se metieron diría yo, a camisa once varas de investigar por su propia cuenta, de viajar a los países incluso, para recabar la palabra valle, Ángeles, la palabra valle, para recabar, ¿cómo se llama?, la información adecuada. Es decir, en el caso, por ejemplo, del profesor Leiva, ¿verdad? Para poder demostrar que la estatua de Morazán, que está en el Parque Central de Tegucigalpa, es verdaderamente de Morazán, tuvo que ir a París y se costeó él el dinero, ¿verdad? Con su propio dinero. Ir a París, al Archivo Nacional de París, para poder encontrar aquella prueba histórica que quitara la leyenda urbana de Tegucigalpa, que muchos creen que esa estatua es de un mariscal francés y no es de Morazán. Sin embargo, él demuestra, ¿verdad?, con un amor patrio tremendo, porque hay que tener mucho amor patrio. A veces la gente no entiende por qué hay gente que es así. Ayer miraba yo un video, por ejemplo, de un mexicano que, por ser un hombre muy, muy rico, ¿verdad?, en México,
empresario y todo esto, pero ama tanto la cultura mexicana que cuando hay, digamos, subastas en otros países, ¿verdad? Él se va a ese país, digamos, a Estados Unidos o a Inglaterra y viaja a estos países donde sabe que hay subastas de objetos mexicanos, con el simple objetivo de comprar ese objeto y tenerlo un tiempo en la familia, ¿verdad? Lo compran legalmente, evidentemente, con empresas que lo obtuvieron legalmente. Y diríamos que lo obtuvieron legalmente porque para la época en la que la arqueología se desarrolló en América, no había control del Estado. Muchas estatuas quedaron en manos de familias particulares porque no existía el Instituto Hondureño de Antropología, Arte e Historia. Así que legítimamente iban a ocupar ruinas, miraban una piedra de esas tiradas, la recogían y se la llevaban para su casa. Como no había control del Estado, pues no era ilegal agarrar algo que estaba ahí tirado, ¿verdad? Y se lo llevaban y lo guardaban con mucho cariño por el amor a la historia. Pues hay gente que se ha hecho de muchas de estas esculturas y hay empresas incluso que han comprado a gente particular estas esculturas para hacer todo un museo y a veces cuando cierran el museo quieren vender todas las esculturas y las subastan. Pues este señor se va a hacer este trabajo y recupera las estatuillas. Pues una vez enseñó, creo que hace poquito, enseñó una estatuilla de origen azteca, pero o origen maya creo que es, de origen maya enseñó una estatuilla y lo criticaron por, como diciéndole que él era un ladrón por quedarse con eso que tendría que estar en un museo del país. Sin embargo, desconocen que él con su dinero invirtió en pasaje, en la subasta, para comprar una escultura que se obtuvo de estas tierras en una época donde no había control. ¿Para qué? Para poder recuperarla y después donarla a un museo municipal. Esa estatuilla ahora está en un museo para que toda la gente lo pueda ver. ¿Y qué gana él con esto? Pues nada más el orgullo de ver lo que es de su propia tierra en su tierra y que no esté en otro museo. Pero hay gente que no comprende, hay gente que vive tan enamorada de la historia que es así. Es capaz de trabajar para poder gastar en esto y para él es un placer, pues, ¿verdad? Que lo recuerden por haber recuperado una estatuilla. El simple honor de haberle recuperado algo a la tierra es algo que le llena. Eh, pues de igual manera, estos historiadores cuando escriben historia, ¿verdad? Lo hacen por puro amor al país. No porque el Estado los mande, no porque haya realmente alguien que les empuje, les patrocine para que hagan esto. Muchos de ellos obviamente se costearon el libro y toda la información a su simple capacidad periodística o investigativa. Y la crítica que hace Ángela alrededor de esto es lo siguiente, dice ella en la página 8. Los estudios históricos han tenido una cobertura muy limitada debido al poco apoyo por parte del gobierno al no asignar un presupuesto para realizar investigaciones históricas de nuestro pasado. La mayor parte de la historia que tenemos hoy de los mayas, de los chortíes, de los lencas, de todos ellos, viene de libros de extranjeros. Por ejemplo, este libro que tenemos de la clase, que es el de Guillermo Varela, perdón, el libro de la clase de Arévalo, este librito chiquito, este. Arévalo, al inicio de su libro, dice algo bien interesante. Al principio de su libro, ¿verdad? De la introducción, dice que ha llamado a este libro Historia de Honduras por dos finalidades. Una, por presentar obviamente el orden pedagógico de la manera como se debe estudiar historia. Y la segunda, para que sirva de consulta para numerosas fuentes y referencias bibliográficas. Y apenas uno empieza a hojear cuáles son las bibliografías que él presenta, por ejemplo, en la página número 5, la primera bibliografía que aparece ahí es una antropóloga llamada Ann Chapman, que ni siquiera es hondureña. Y a eso me refiero. Son los extranjeros a los que les ha interesado escribir la historia de Honduras y últimamente a la gente que de manera independiente hace proyectos como este. Porque de parte de los gobiernos no ha habido un interés, excepto en una época que ya mencionaré. Solo ha habido un presidente en la República, en este país, solo ha habido un presidente en el tiempo republicano que ordena a alguien, que comisiona a alguien para que escriba un libro de historia de Honduras para que sirva para toda la enseñanza académica. Solo ha habido una época en la que se hizo. Y es una época en la cual evidentemente había todavía amor patriótico, había amor, conciencia de hondureño todavía. Ahora ya vamos a mencionar quién fue el primer historiador prácticamente encomendado por el gobierno y cuál sería entonces el primer libro de historia de Honduras, ¿verdad? Sí, considerando obviamente lo que está en las fuentes. El gran problema que tenemos. No logramos identidad patriótica y identidad hondureña porque no hay los mejores materiales. Alguien lo decía, no sé si en esta aula o en la siguiente, que tenemos el problema que uno cuando va al extranjero y mira los libros de historia del extranjero, son tan bonitos, atraen tanto, ¿verdad? Que uno dice, wow, que realmente qué hermosa la editorial que le han puesto a este libro de historia.
No como los de Honduras, que a veces son solo unas cuantas imágenes ahí, un solo color, no atrae ni siquiera a la vista. No hay mucha pedagogía detrás de estos libros, o didáctica, mejor dicho, para poder hacer que la gente se sienta atraída a leerlo. En otros países uno sí se enamora de ver estos libros, pero tiene que ver con el tema también el Estado, de qué interés tiene obviamente por esta situación. Es decir, muy pocas universidades, la UNAD es una de las que sí se esfuerza bastante para recabar información y tener una hemeroteca y tener una biblioteca y tener fototeca y tener todo esto respaldado, porque claramente tiene que dar el ejemplo. En el caso de la Universidad Católica, pues tenemos también algunos autores que se han sacado a través de la editorial McGraw-Hill, como este libro que les digo, ¿verdad? Que es un pequeño fascículo de historia de Honduras. Pero hace falta mucho más trabajo, ¿verdad? Realmente, para alcanzar quizá esa riqueza que se puede apreciar en otros países. Por otro lado, entonces, ya que estamos hablando de este problema, hablemos de entonces cómo comenzó la historia en este país, cómo comenzó a escribirse la historia. El título del tema, este tema chiquitito, ahí tiene un cero de más, es Historia de la Historia de Honduras. Es muy breve lo que voy a decir a continuación y servirá para ir finalizando esta introducción a la historia, porque el siguiente tema que vamos a ver es teoría del poblamiento americano. Ya comenzamos prácticamente a ver las etapas de la historia como tal. Así que sirva como introducción lo siguiente, ¿verdad? O mejor dicho, como cierre a esta introducción de la historia. ¿Cómo sabemos nuestro pasado? Es la pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Cómo empezamos a indagar? ¿Cuáles son las primeras grandes fuentes? Yo aquí les tengo unas primeros ejemplos de la fuente más fuerte que tenemos que hablan un poco de Honduras, de sus inicios, de lo que realmente es este territorio, ¿verdad? Primero territorio indígena, después territorio colonial, ¿verdad? Etcétera. La primera gran fuente que tenemos claramente es Cristóbal Colón, ¿verdad? Cristóbal Colón, su testimonio. Hay muchas cartas de él a los reyes católicos, al rey de Portugal, ¿verdad? Donde él obviamente estampa su firma. Que ya les voy a contar también una curiosidad sobre la firma de Cristóbal Colón. Porque si se fijan, voy a ampliar un poquito la imagen para que vean cómo es la firma de Cristóbal Colón. Esta firma, en ningún lado dice Cristóbal. Sin embargo, esa es la firma de él. Firmaba S en forma de triángulo. S S.AS, ¿verdad? Formaba con tres S. A la par de cada S prácticamente ponía dos puntitos decorativos, ¿verdad? Después se escribía una X, una M, una Y y por último la palabra el almirante en letra cursiva. Y después manchaba dos veces así con colochos. Esa es la firma de Cristóbal Colón. Ya le voy a explicar el sentido de esa firma y por qué si es Cristóbal Colón. Ya les voy a comentar más adelante. Otra de las fuentes importantes, bueno, de Cristóbal Colón obtenemos información vital de lo que venía viviendo en cada uno de sus viajes. Es su bitácora prácticamente muchas de sus fuentes. A los reyes les cuenta lo que han encontrado, los productos que hallaron, las ciudades, los pueblos, si eran huraños o no, los indígenas, si hubo guerra o no hubo guerra. También ponía queja, también decía sobre lo que hacían algunos españoles que iban prácticamente y se querían vivir a los pobres indígenas. Él se queja de esto. Él incluso prácticamente metía presos a algunos porque se pasaban de listos con el tema de la administración de los bienes del rey. Colón se va a llegar a ganar la fama de ser un hombre intolerante, porque incluso por eso lo van a investigar y hasta en el segundo viaje incluso lo mandan a arrestar, porque claramente creían de que el hombre era ¿cómo diríamos? Un dictador prácticamente en América. Sin embargo, no era por eso. Una especie de complot, creo yo, por lo que he podido constatar, alrededor de él. Porque por lo que leemos en sus cartas, notamos un hombre muy moral que intenta evitar que la gente se pase de lista, incluso con la gente inocente de América, con los indígenas. ¿Verdad? Que él los regañaba, que él les decía no, que no hicieran eso, porque le daban poca cosa a cambio de cosas más ricas. Que a cambio de quizás de grandes frutas le daban pedacitos de vidrio, de espejo, y con eso le miraban la cara al pobre indígena. De ahí la famosa leyenda de que daban espejos a los indígenas a cambio de oro y de plata. Entonces, esta situación, a Colón se le fue las manos. Y seguramente más de un momento, para poner escarmientos, encarcelaba gente por razones parecidas. Entonces, más bien creo que es un Colón que siente que se le está yendo todo de la mano con la gente que está abusando al no tener a los reyes y la guardia del rey cercana. Entonces, claramente se vuelve un poco difícil controlar a esta gente, sobre todo en el primer viaje, porque el primer viaje fue un viaje que no estuvo muy bien vigilado sobre cuál sería la tripulación específica que vendría.
¿verdad? Prácticamente se da una amnistía a muchos de los reos para que asistan a Colón en el viaje, para que vengan a arriesgar la vida, ¿verdad? Y ayuden a cargar con todos los bultos. Esa era la idea de la amnistía. Sí, entonces prácticamente los primeros que vinieron, muchos de ellos eran criminales, eran hombres que habían salido de robar o de incluso hasta de matar. Entonces entendemos por qué es que el primer viaje se le va de las manos a Colón. Ya para el segundo viaje ya se ganó la fama de ser un hombre intolerante, fuerte, ¿verdad? En ese sentido, al punto que incluso la corona lo manda a arrestar, acusado obviamente de ese autoritarismo. Al final el hermano, ¿verdad? Bartolomé le ayuda a salir de la cárcel, igual que su hijo Fernando Colombo. Es una situación bien tremenda, ¿verdad? Pero hay que ponernos en los zapatos de Colón para entender qué actitud habría que tomar con hombres así. Eh, por otro lado, está también la fuente de Fernando Colón, ¿verdad? Que es su hijo. De hecho, quiero que veamos esta primera portada, ¿verdad? De la historia de Fernando Colón. Perdón, ojo, que aquí obviamente es él el que está contando la historia de Colón, pero le llaman la historia de Fernando Colón porque él la escribió, de don Fernando Colón, en la cual se da particular y verdadera relación de la vida y hechos de el almirante don Cristóbal Colón. Vean cómo se escribía Cristóbal en ese momento, con una CH, porque venía la palabra Christus. Ya les explico por qué. Su padre, ¿verdad? Y el padre, obviamente, de Fernando, y del descubrimiento de las Indias Occidentales llamadas Nuevo Mundo, que pertenece al Serenísimo Rey de España, que tradujo de español en italiano Alonso de Ulloa, y ahora, por no parecer el original español, ¿verdad? Sacada del traslado de Italia. Es decir, que esta es la copia de una copia, y el original se perdió en la historia. Vean, interesante, miren la forma como el mismo hijo de Colón le echa porras y glorias a su padre. Dice, yo, hijo del almirante don Cristóbal Colón, sujeto digno de eterna memoria, que descubrió las Indias occidentales y habiendo navegado con él algún tiempo, parecía que entre las demás cosas que he escrito debía ser una y la principal, la vida y el prodigioso descubrimiento que del nuevo mundo de las Indias hizo. ¿Verdad? Qué bonita la manera como redactaba en ese momento, con qué belleza realmente lo hacía. ¿Verdad? Solamente de pedito quería mostrarles y leer, para que vean el nivel de respeto también que el hijo le tiene a su padre. Otra de las fuentes iniciales de la historia prácticamente relacionada con nuestro territorio es las crónicas de Bernal del Castillo, un capitán. Pero aquí también quiero hacer notar algo, y es el papel de la iglesia. Vean lo que pasa aquí. Miren la portada. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Escrita por el capitán Bernal Díaz del Castillo. Castillo se escribía con F, ¿verdad? Uno de sus conquistadores, ¿verdad? Sacada a luz, vean cómo la palabra luz utilizaba una letra B como en la lengua romana, por el padre, ¿verdad? No sé qué significaría M en este caso, Fray Alonso Remón, predicador y coronista. Coronista era el equivalente de historiador. Coronista general del Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redención de los Cautivos, a la católica majestad del mayor monarca, don Felipe IV, rey de las Españas y del Nuevo Mundo, nuestro Señor, con privilegio. Es decir, cuando dice con privilegio, ¿verdad? Están aludiendo a que está aprobada la obra para que salga pública, ¿verdad? Que está bajo ley. Impresa de Madrid, en la imprenta del Reino, 1632, la obra. Lo que quería resaltar aquí es el papel de la iglesia. La iglesia funcionó de alguna manera para poder pues sacar estos libros a la luz, reimprimirlos, ¿verdad? Y no solamente los escritos por españoles, también los escritos de los indígenas. Cuando miremos a los mayas veremos cómo obras como el Popol Vuh, el Chilam Balam, el Rabinal Achí, esas obras fueron obviamente públicas gracias a los sacerdotes, a los frailes, que son los que se enamoraron de esta cultura, la tradujeron, por ejemplo, la primera traducción que se hace ¿cómo se llama? Del náhuatl, se hace al castellano en la época de casi mucho tiempo después de la conquista prácticamente, del Popol Vuh me refiero. No es una obra, por tanto, precolombina, sino que es una obra postcolonial. Y la hicieron primero en español, luego la extraen de Guatemala, se la llevan para Francia y la traducen a francés. Y de ahí pues se hizo popular en toda Europa, ¿verdad? En aquel momento, el Popol Vuh. Más adelante lo miraremos. ¿Y quién lo hizo este trabajo? Un fraile, ¿verdad? Es decir, que gracias a ellos es que se conoce mucho de la cultura. Miren, mucha gente cree que España vino a erradicar la cultura del indígena. Hubo uno que otro despistado y malhumorado que hizo esa cosa, pero no era el plan de la corona, no era el plan de la corona, no era el plan de los reyes,
porque más bien los reyes, ¿verdad? Ponen a gente encargada como los cronistas para que cuenten lo que realmente está pasando, para interesarse por la historia, además de que son los mismos reyes los que a través de las grandes academias que había en ese momento, en la primera universidad de Santo Domingo, por ejemplo, empiezan incluso a generar diccionarios, empiezan a generar lo que se le llamaban, sí, los tesauros, ¿verdad? Que eran pequeños diccionarios de gramática náhuatl, gramática maya, gramática, ¿cómo se llama? Inca, gramática azteca, ¿verdad? Y tenemos muchos libros de gramática de lenguas indígenas que los conocemos hoy en día, el significado de muchas palabras, porque los españoles se esforzaron por aprender la lengua y entenderla, e incluso enseñarla como algo académico. Entonces, no es cierto que vinieron a erradicar y a borrar todo vestigio de la cultura. Al contrario, ¿verdad? Hay mucho respaldo histórico gracias a que muchos españoles amaban la cultura también de la indígena y querían entenderla y conocerla, ¿verdad? Entendemos hoy muchos de los mitos y de sus deidades, porque obviamente está respaldado todo eso. Pero la gente que le enseñan una historia torcida hoy en día, ¿verdad? Por culpa de los partidos de izquierda que quieren hacer lo que ha intentado hacer el constructivismo en todas las disciplinas, quieran destruir la historia escrita para narrar la historia que más les convenga a ellos, como quiso hacerlo también Marx, como se los explicaba anteriormente. Otra obra importante, los escritos de Hernán Cortés. Miren en la portada. La historia de Nueva España, escrita por su esclarecido conquistador Hernán Cortés, aumentada con otros documentos y notas por el ilustrísimo señor don Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo de México. Un sacerdote, un obispo, ¿verdad? Un obispo de México, el arzobispo de México, colabora para enriquecer la obra de Hernán Cortés, donde nos cuenta esta historia también. Aquí abajo aparece opibus clara, religione nobilio, no sé qué significará la palabra opibus, pero religión noble, significa lo último. Ahora no recuerdo esa parte de Opibus, no, no recuerdo. Opibus Clara, no, no recuerdo cuál significa Opibus. Se me quiere venir una palabra cercana, Opus, que significaría siervo, ¿verdad? Tal vez tiene relación con él. Con las licencias necesarias. Mira, está impreso en México, la imprenta del año 1770. Entonces, la riqueza de las portadas ya con la imprenta mejora tremendamente, evidentemente. Liga, a mí algunos maestros me hablaron mal de Cristóbal Colón, porque seguramente no han leído sus cartas. Es que es el principal problema. La gente solo supone conquistador, conquistado, y conquistador es el malo, conquistado es el bueno. Esa es la mentalidad de mucha gente. Cuando en realidad a veces los conquistadores eran más justos que muchos de los reyes que tenían aquí en América. Eran más justos que los reyes de América. Me refiero a los reyes indígenas, que mandaban a matar a diestra y siniestra. Hacían prácticamente genocidios masivos de comunidades, ¿verdad? Hubo incluso más cordura de parte de los españoles una vez que empiezan a llegar los intendentes coloniales y empiezan a llegar también no los capitanes, pero que empiezan a llegar los capitanes a quitar a los antiguos conquistadores. Quitan a los conquistadores del poder y ponen a los capitanes. Y después de las capitanías vienen las gobernaciones y después vienen los intendentes. Es decir, poco a poco se fue estructurando también la América, eh, que evidentemente el orden fue mayor, la ley fue mayor y se protegió más al indígena. De hecho, la primera real cédula que sale de España para defender al indígena es de la reina Isabel, ¿verdad? En esa época ya hubo un primer llamado a los que estaban en América a que no estuvieran explotando al indígena. Se prohibía la esclavitud del indígena con esa cédula del año 1500, es decir, 8 años después de la conquista, ¿verdad? 8 años después, la reina Isabel manda la cédula del año 1500 a parar la esclavitud del indígena, a que se le considere súbdito de la corona, ¿verdad? Ese tipo de piedad no la tenía ningún rey de América, ¿verdad? Ningún emperador maya, ni azteca, ni inca. Entonces hay que tomar en consideración que a veces la historia se narra con una especie de odio irracional por no comprender lo que realmente pasó. Y también hay que leer lo que escribe Colón, que es lo que miraba. Él cuenta que hay comunidades a las cuales llegaban que eran muy amistosas, que lo recibían como que era fiesta y todo, ¿verdad? Y hubo otras en las cuales no les permitían ni siquiera entrar, que eran bien huraños, ¿verdad? Por eso incluso aquí en Honduras hay una etnia que tiene un nombre que significa huraño, los payas, aunque el nombre de ellos es Pech.
pero los españoles le llaman payas, que en español significa alguien retraído, huraño, apartado, que no quería relacionarse con nadie, ¿verdad? Y que más bien le rehuía al español. Mientras que en otros lugares, Yucatán, los itzáes fueron tremendamente, bueno, rápidamente entraron en comunicación con Hernán Cortés. Entonces, claramente esa parte no le entiende a la gente cuando no ha leído, que cree que realmente en todos los lugares siempre hubo guerra. No hubo guerra en todos los lugares. En algunos lugares le entraron pacíficamente y se quedaron pacíficamente. En otros lugares sí hubo resistencia indígena. Aquí en Honduras estuvimos en un lugar de mucha resistencia indígena, aquí por el Valle de Aguán, ¿verdad? Todo el Valle de Aguán, toda esa región fue una gran resistencia indígena. También tuvimos bastante resistencia indígena aquí por el mero centro de Honduras y también en el occidente, con Copán Calel, ¿verdad? En el norte del Ancho, creo que con Benito, rey de Silca, ¿verdad? Entonces hubo bastante resistencia indígena, bueno, en algunos lugares, en otros no, ¿verdad? Y había indígenas por todos lados. Entonces hay que entender que el evento histórico se desarrolla a veces bien, a veces mal, ¿verdad? Y en América del Sur, por ejemplo, los sacerdotes en algunos lugares lograron predicar tranquilamente, en otros lugares los mataban por intentar siquiera entrar en contacto. Los agarraban, los mataban y los decapitaban, ¿verdad? De hecho, hay una película que se ganó el Oscar que es bien bonita, se llama La Misión. La película de La Misión, donde sale Robert De Niro, ganador del Oscar por esa película. Búsquenla, es una película vieja, creo que está en YouTube en pedacitos. La Misión de Robert De Niro, y que muestra cómo fue al principio la evangelización. Algunos decían, ¿quién se arriesga a ir acá a tal comunidad indígena? Dicen que por allá hay un pueblo, vamos. Algunos dicen, vamos pues, y iban de repente en parejita, los pobres frailes, ¿verdad? A querer entrar en contacto con los indígenas, y apenas lo miraban los indígenas, rápido los agarraban, flechas en el cuerpo, tirados al suelo, amarrados como que fueran bestias, y después lanzados a los ríos del Amazonas. ¿Verdad? Porque no había paciencia en los indígenas para interactuar. Mientras que hubo otros lugares donde sí pudieron entrar. De hecho, en la película trata esos dos grandes escenarios. En el segundo escenario se ve a un sacerdote, ¿verdad? Predicador jesuita, que entra con una flauta y está tocando la flauta, entrándole con la música al indígena para poder entrar en paz con ellos. Se sienten en la piedra del río, empieza a tocar en flauta. Los indígenas, por curiosidad, se empiezan a escuchar la melodía europea, ¿verdad? Y se van acercando poco a poco, pero hay uno de ellos, Mandón, ¿verdad? Que agarra la flauta y la quebró y la tiró al río, enojado porque traía una nueva cultura. Entonces, no siempre fue bueno, a veces había resistencia y a veces hubo una necesidad de guerra. Pero quien no ha leído la historia no entiende que todo proceso fue muy distinto en toda América, ¿verdad? Fue muy distinto. Y por eso, por no leer, generalizan creyendo que todo fue opresión y todo fue guerra y todo fue desastre, ¿verdad? Cuando no fue realmente así. Pregúntense, por ejemplo, por qué en México una gran cantidad de gente rápidamente se hizo católica. Primero, porque claramente los adoctrinaban y los obligaban a ser católicos. Pero ¿por qué después, en la época republicana, cuando ya no es obligatorio ser, sobre todo en la época de este liberalismo que apareció en México, ¿verdad? ¿Por qué el indígena, a pesar de que ya tenía la libertad de abandonar las antiguas costumbres de los españoles, por qué no la abandonó? ¿Por qué se quedó con ella? ¿Verdad? ¿Por qué siguieron con la cultura religiosa del español? Porque lo aceptaron, tarde o temprano aceptaron y les pareció mucho mejor que andar sacándole el corazón a la gente, como lo comúnmente lo hacían. Entonces, claramente, eso es, hay una conciencia también humana. Y que a veces creen que los indígenas eran animales que no entendían. No, también entendían, comprendían lo que estaba pasando y a veces aceptaban el cambio. No siempre hubo resistencia del todo. Por otro lado, tenemos también los escritos de Bartolomé de las Casas, que era obispo, el obispo Bartolomé de las Casas. En la portada vemos a algunos animales mitológicos, grifos, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad? El escudo de España, en este caso. A veces cuando tiene el ave bicéfala es porque de repente hubo fusión de reinos, como Reino de Castilla y Aragón, ¿verdad? Aquí aparece en español antiguo, ¿verdad? Dice, brevísima relación de la destrucción de las Indias, colegida o coleccionada por el obispo don Fray Bartolomé de las Casas o Casaus, de la Orden de Santo Domingo, del año 1552. ¿Verdad? Apenas han pasado 60 años desde que llegaron los españoles y hay una obra donde alguien se empieza a quejar, empieza a denunciar que hubo destrucción de las Indias. Un obispo se está quejando ante los reyes y al público entero a través de esta obra que empezaron a acabar con algunos pueblos, porque sí pasó también.
Es que hay que tener la cordura de ver ambos escenarios. Escenarios donde hubo paz y hubo, por así decirlo, mestizaje tranquilamente, sin entrar en guerras, y lugares donde sí hubo necesidad de guerras, lugares donde hubo buenos gobernantes y lugares donde hubo malos gobernantes, porque hubo de todo. Pero no podemos generar el odio irracional contra todo lo que hizo el español, porque no todo fue mal, ¿verdad? Y aquí vemos a un español, ¿verdad? El obispo mismo, que mucha gente cree que los obispos vinieron aquí a matar indígenas, que eso es lo que cree la gente. Aquí vemos a un obispo defendiendo al indígena, porque ya vamos a ver más adelante lo que llega a decir él sobre esta situación de cómo sufría el indígena y lo inhumano que era cómo trataban incluso a las mujeres. Cómo es que los niños incluso se morían de hambre porque las mujeres les daban hierbas que no alimentaban, se quedaban secos los pechos y no podían alimentar con leche a los bebés y por eso los bebés morían de desnutrición. Eso lo cuenta él ahí. Cómo apartaban al hombre y a la mujer y los mandaban a las minas, ¿verdad? A las mujeres a las plantaciones, a los hombres a las minas. Eso lo cuenta él ahí. ¿Verdad? 50 años estuvo en América y vio todo esto, ¿verdad? Por lo cual él en ese año 52 se cansó y dijo, no, esto tengo que comunicarlo. Pero fue muy prudente, no dijo nada estando aquí, porque pongámonos a pensar qué habría pasado si usted hubiese vivido en esa época, mirara atrocidades cometidas. ¿Cree que sería lógico que estando en América usted se atreva a levantarle la mano a alguien que lo puede matar en estas tierras desconocidas? Obviamente el obispo fue astuto, se guardó todo esto, lo escribía, llevaba una bitácora de todo lo que iba, una especie de registro de todo lo que hacía, y cuando llega a España se logra salir de esto que él vivió casi como un infierno para el indígena, llega a España a revelar todo esto. Pasaron 50 años prácticamente, que él no podía irse por obediencia a la orden. Tenía que estar cumpliendo con su deber y tenía que estarse tragando ese trago amargo, mientras tanto, para poder salir de esta tierra en la cual lo podían matar y perfectamente podrían hacer llegar noticias a España. Una bestia mató al obispo, ¿verdad? Para mentir, obviamente, y desaparecer al que se oponía al sistema dictatorial o tiránico que traían algunos supuestos conquistadores. Entonces, claramente también hubo españoles dignos como él, ¿verdad? Que hay que también leerlo, hay que ver qué es lo que él dice, para formarnos una idea clara de quién fue el español, porque hubo buenos y malos en esta historia, de ambos lados, tanto buenos y malos de parte de los indígenas, como buenos y malos de parte del español. Por otro lado, Antonio de Herrera y Tordesillas. Este libro es importantísimo para Honduras, porque aquí está contenida la historia del Empira. Aquí aparece el registro del Empira, ¿verdad? La obra es de 1601. Al Empira lo matan por 1536 aproximadamente. De hecho, la primera copia creo que se escribe años después, poquito tiempo después de la muerte del Empira, aparece la primera copia, ¿verdad? Este creo que es una nueva edición de la misma obra. Aparece en la portada, quiero que vean la portada, el rey Hernando de Castilla, perdón, el rey Hernando el Católico. Es el mismo rey Fernando el Católico, ¿verdad? Lo que pasa es que tanto Hernán como Fernando eran equivalentes. Por eso a Hernán Cortés también se le llama Fernando Cortés. En muchos libros aparece como Fernando Cortés. Y en el caso de aquí, miren que el rey Fernando el Católico aparece como Hernando el Católico. Y a la par, ¿quién aparece? Pues aparece la reina Isabel. A mí me llama algo la atención, me llama algo muy fuertemente la atención. Y es que el globo terráqueo aparece al revés. Hicieron la Antártida arriba y pusieron abajo el Polo Norte. Me parece bien interesante cómo la cartografía representó este mapa al revés. Quizá por la lógica de que ellos salieron para España y según ellos pareciera como que subieron a otra tierra. Seguramente en aquel momento tenían la idea de que habían subido a otra tierra, pero hoy sabemos que se fueron al occidente, prácticamente. Quizá esa percepción generó este mapa un poquito raro. Aquí dice el almirante de los palos de Villa del conde de Miranda a descubrir. Abajo, aquí dice el almirante de las islas de los lacayos que fueron en las primeras Indias. Y muestra algunas guerras de los indígenas con los españoles, ¿verdad? Muestra también algunas comunidades ya generadas en América, colonias, ¿verdad? Con barcos españoles y canoas también indígenas, prácticamente ya subsistiendo. Presenta lugares donde los mismos indígenas llegan a fuertes a incendiar. Ahí los indígenas están dominando los fuertes. Vean que aparece una torre incendiada, porque también pasó. De hecho, el Empira lo hizo. El Empira se movió desde Coyocuteda para ir a incendiar el asentamiento español que había cerca de Comayagua, ¿verdad? Se fue ahí con cerca de 30.000 hombres. Y aquí vemos prácticamente otra batalla de los españoles, ¿verdad? Y por otro lado, vean al fondo, ¿verdad? Los indígenas mismos están poniendo y sembrando cruces. Y atrás de la cruz, la imagen de una virgen, como la Virgen de Extremadura, llamada después Virgen de Guadalupe.
Es interesante ver este tipo de portadas porque informan muchas cosas. Y abajo, ¿quién aparece? Aparece Don Cristóbal Colón. Miren cómo escriben la palabra Cristóbal. Lo acercaré. Aquí aparece al lado derecho. Don X, una letra R, en este caso griega, ¿verdad? O una letra U, una A y una L. Cristóbal. Porque la letra G y la RO son la forma corta del nombre de Cristo. Cristóforo. De hecho, él a veces firmaba Cristoferens, ¿verdad? O Cristóforo. Firmaba él en español o en latín, o en griego también. Eh, y a la par aparece Bartolomé Colón, que es su hermano, ¿verdad? Los dos prácticamente grandes líderes de ese momento histórico. Es una de las fuentes también importantes, el de Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Indias y Tierra Firme del Mar Océano, escrito por Antonio de Torresillas, perdón, Antonio de Herrera, coronista mayor de Su Majestad en las Indias y su coronista de Castilla. En 4 décadas, miren el rango de tiempo que él escribe esta obra. Él escribe esta obra desde el año, permítame, disculpe que me moví la diapositiva, ahí está. Escribe desde el año 1492 a 1531, ¿verdad? Prácticamente 8 años, 38 años, prácticamente 39 años, casi 40 años de historia están retenidas solo en este primer tomo, ¿verdad? Que este puede ser un primer tomo seguramente. Y ahora están acostumbrados a escribir varios tomos también. Y la otra fuente que también hay que citar es la de Amerigo Vespuccio, que ustedes la van a leer, ¿verdad? Ustedes leerán esta carta de Américo Vespuccio. Hay fragmentos de carta y una parte más completa en el documento del segundo parcial. Así que esta es la parte que tenía que mencionar por ahorita. Pero falta también definir algunos detalles a continuación. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, listo. Pregunta, duda o comentario. ¿Qué les parece estas obras? ¿Las conocían? ¿Las habían escuchado? No, listo, nada que ver. Mi invitación es que las lean. Vale la pena. Es que así como uno vuela con la imaginación leyendo Harry Potter, lee estas obras de navegantes que cuentan que fueron de tal lugar a tal lugar, que se encontraron con esto, con aquello. Uno vuela la imaginación también de lo que pudo haber pasado en ese momento. Es como leerse un libro de Piratas del Caribe. Bien genial. O sea, vale la pena. Vale la pena. Hay que leer las obras traducidas ya porque las letras de estos señores son bastante difíciles a veces de leer. Tienen una caligrafía un poco pesada, ¿verdad? Sobre todo Cristóbal Colón. Bien, esta es la firma de Cristóbal Colón. Quería platicaros un poquito de esta firma. Él tenía 2 firmas. Al parecer, la primera firma era para documentos oficiales, como la que está arriba, que se mira más hermosa, más estilizada, con letras góticas, ¿verdad? Y con letra cursiva. La de abajo parece que era para cualquier otro documento, ¿verdad? Que fuera más informal, como una carta, ¿verdad? Que hay firma de 2 maneras, por lo menos se encuentran estas dos formas. Quiero explicaros un poquito qué es lo que contiene la firma. La firma comienza con 3 S y una A en medio. Las 3 S hacen referencia a la Santísima Trinidad y SAS significa eso, Santísima Trinidad. Es un juego de letras prácticamente para simbolizar el triángulo que representa a Dios, pero que está en forma de triángulo, ¿verdad? Santo, 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 como dice la palabra, ¿verdad? 3 veces santo. eh, y la letra A, que es la finalización de Santísima, ¿verdad? Debajo coloca 3 letras. La letra X, que no es una X, es la letra chi o ji del griego, la letra mu, que significa que es una letra M, pero con una gran cola, ¿verdad? Una cola larga, como la hacen los griegos también, que es una cola larga, y la letra Y, que es el equivalente a la letra U o la letra Y, en este caso. Porque con estas 3 letras, Cristóbal Colón está representando a 3 personajes bíblicos muy importantes. Representa primero la letra X, a Cristos. Quiero escribir algo aquí en la pantalla. Permítame, quiero ver si puedo anotar, si puedo anotar. Quiero ver si puedo ponerlo por acá, en grande. A ver qué tan grande se puede ver. Quiero ver si puedo cambiar aquí el teclado. Cristos, así. Esta palabra Cristos, no sé si se puede hacer más grande el tamaño de letra. Permítame, quiero ver si se puede ampliar el tamaño de la letra. No me da oportunidad, pero creo que sí se logra leer, ¿verdad? Esa palabra está en minúscula sería esto, así, Cristos. Quiero ver si encuentro la letra final. No encuentro la letra final. Hay una letra S final que va al final ahí, pero no la logro encontrar. Ay, no sé cuál es la letra esa final. Es una sigma final, que no es exactamente igual que esta. Es una letra como letra S, casi como la hacemos hoy en día.
De hecho, quizá por eso la hacemos así abierta, ¿verdad? Hay una sigma inicial que es cerrada, como una O con un palito, y hay una sigma final que parece la letra S nuestra. Yo voy a poner en español aquí la letra S para que parezca así. La palabra Cristos es la siguiente palabra que aparece con letra M, es la palabra esta, ¿verdad? Miren, en minúscula, la letra M lleva un palito hacia abajo, ¿verdad? En mayúscula se ve como una M, ¿verdad? Entonces es la palabra Mariam, así, que significa María, la madre de Jesús, ¿verdad? Es el segundo personaje. Y el tercer personaje, que comienza con la letra Y, ese sí no lo recuerda cómo se escribe en griego, ¿verdad? Es la palabra Yohanan, Yohanan, que en este caso significa Juan. Porque para aquel momento, y no se refiere a Juan el Evangelista, sino a Juan el Bautista, ¿verdad? Porque en aquel momento, incluso hasta la época del Renacimiento, había por alguna razón, por algún motivo, mucha, ¿cómo se puede decir?, devoción a San Juan el Bautista. Incluso en el arte, muchas veces se representaba en la época del Renacimiento a Jesús siempre, cuando estaba pequeño, a la par de Juan el Bautista. Siempre estaban unidos, María, Jesús y Juan el Bautista, conviviendo juntos cuando estaban pequeños. En las pinturas de Leonardo da Vinci, en la Virgen de las Rocas, por ejemplo, se puede ver a Jesús jugando con Juan. Hay una pintura donde incluso aparece, creo que es una nueva forma de la Virgen de las Rocas, también de Leonardo, donde aparece incluso un tercer niño, que es, o un joven, que aparece señalando a Jesús como el principal del retrato, ¿verdad? Y a la par aparece Juan de pie, que nació un poquito antes y por eso estaba de pie. Jesús pasa a gatas, ¿verdad? Y Juan está de pie con una varita, ¿verdad? Con una cruz, simbolizando obviamente la venida del Cordero, ¿verdad? Con una especie de báculo, ¿verdad? Hablando del Cordero que vendrá. Es bien interesante porque hay una gran devoción cristiana por ellos tres. Eso es lo que significa esa X, esa M y esa Y que aparece ahí en la firma de Colón. Voy a quitar este letrero, permítame un segundito. Y la última parte que aparece aquí, quiero ver si puedo quitar este letrero. Acá, permítame. Ahí está. La palabra que está debajo, pues dice en letra cursiva y en español, el almirante. Aparece la letra E mayúscula aquí, el en mayúscula, el, y en minúscula la palabra A, L, M, I, N, A, N, y una T con una E que casi ni se nota ya, ¿verdad? El almirante, o el almirante, tal vez quiso poner almirante, en este caso. Así firmaba Colón. ¿Cómo sabemos que es de Colón? Porque al inicio decía siempre en las cartas, yo Cristóforo, o yo Cristóbal, decía siempre en las cartas. ¿Y por qué Cristóforo? Porque también en las cartas informales firmaba Cristóforo o Ferenc, o Cristo Ferenc, en este caso. Tiene las mismas tres letras y las que ya expliqué. Y en este caso voy a volver a escribir aquí en pantalla para mostrarles una pequeña particularidad. La palabra Cristos, en este caso, bueno, siempre esta letra XRO, voy a ponerla en griego, XPO, RO, perdón, RO. Estas letras simbolizarían, en este caso, esta palabra. La palabra Cristos. Voy a poner la letra última con una S normal, porque no me sale el teclado. La palabra Cristos. Así que la letra X y la R, más la O final, ¿verdad? O incluso sin la S, Cristo, ¿verdad? Es lo que significa la primera parte. Y la palabra Ferenc, aquí, Ferenc, es el equivalente latino de foros. Y foro significa aquel que porta, el portador. Entonces, Cristóferes o Cristóforo significa el portador de Cristo. He ahí el por qué en algunos libros aparecerá con el nombre de Cristóforo y en otros libros aparece como el nombre de Cristóbal, ¿verdad? Sea como sea, el nombre de Cristóbal Colón es un misterio interesante que a mucha gente le gusta investigar también. Hay quienes dicen que Cristóbal Colón ni siquiera, por el tema del origen, ¿verdad? Ni siquiera era español, era italiano, dicen algunos. Otros dicen que no era italiano, otros dicen que era de Portugal, ¿verdad? Que incluso el nombre de él no es Cristóbal, sino que es Pedro, Pedro Madruga, le llaman a este supuesto Cristóbal Colón. Hay un historiador que tiene esa teoría de que era Pedro Madruga, que por eso es que él había contratado las naves en Portugal primero, porque el primer intento de abrir la ruta comercial fue en Portugal, no fue en España. Ahí contrató los barcos, salió de Santiago de Palos, que obviamente está en Portugal, de Puerto de Palos, que es Portugal, y es evidente, hasta que ya el rey de España le da patrocinio, se pasan a los puertos españoles, ¿verdad? Que eso lo veremos más adelante. Bien, veamos un poquito más. Permítanme un segundito, faltan 2 minutos. ¿Alguna pregunta por ahora?
Ok, y permita que quite la diapositiva, permíteme un segundo. Bueno, en este caso, lo último, bueno, ahí prácticamente ya faltaba poco para terminar realmente esa parte del tema. Y en todo caso, ya faltan 2 minutitos. Solo algunas indicaciones. Recuerden que se vence la tarea de la línea del tiempo, debe tener portada. Esa tarea debe llevar portada. Siempre todos los trabajos deben llevar portada, como les hacía el aviso. Debe estar hecho a mano, ¿verdad? Puede ser de manera lineal horizontal o lineal vertical. Algunos me han dicho si era legal hacerlo hacia abajo y está bien. Hay algunas plantillas en Canvas, ¿verdad? Que se pueden hacer de forma lineal hacia abajo, colocando años aquí y años allá. Y con tal que se pueda después exportar de Canvas a PDF, ¿verdad? Porque en todo caso yo lo que espero es un archivo PDF. Se cierra a las 11 de la noche, no se les vaya a olvidar enviar esa tarea. Vamos a la aula virtual, jóvenes, para acercarnos a la firma de la salida. Permítanme un segundito. Ok. Bueno, en realidad los fallos de internet Kenneth, son en todo Honduras, realmente. Aquí nos damos igual realmente en todos los departamentos. El problema es a nivel de las empresas nacionales. No están siendo suficientemente vigiladas, sino dan un servicio de pésima calidad. Vamos a ver. De hecho, un servicio demasiado caro también. Estamos pagando un internet carísimo. Yo lo que pago de internet acá, ¿por qué? Por los supuestos 15 megas o 20 megas que me dan. Un amigo mío que es de México paga 34 megas. O sea, el doble de megas, ¿verdad? Y allá sí, el internet es velocísimo. La contraseña final es la palabra Herrera, en minúscula. Ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos el día de reposición, el día sábado, ¿verdad? Tenemos la reposición. Tiene que llegarles un correo a ustedes afirmando que la reposición ya está programada. No sé si ya les llegó o si no para acordarle a la abogada para que al doctor, al rector le tengo que recordar, ¿verdad? Para que me apruebe la reposición. Bien, nos vemos, jóvenes. Pasen un excelente día. Nos vemos, Buen día a todos. licenciado. Dime. Bien. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, nos vemos.